Hola amigos, soy Fede Tesoro y les doy la bienvenida a este nuevo segmento de Fede Tesoro Responde, donde contestamos algunas de las preguntas más destacadas de la semana que llegaron al canal. Hoy tenemos preguntas para todos los gustos. Vamos a empezar con una consulta referida a las acciones, que lamentablemente es un error muy común que cometen los inversores cuando empiezan a invertir en acciones. Vamos a leer la pregunta de Gonzalo Higuaín, dice, a ver si es el futbolista, creo que no. Bueno, dice lo siguiente Gonzalo: hola Fede, ¿cómo estás? Yo invertí en un fondo común de inversión, puse poca plata, al ser la primera vez que opero en esto, metí 198.000 pesos, llegó un momento en que llegué a tener 213.000, es decir, subió, pero después fue malo, terminé con 193.000, saqué la plata al no entender mucho de estos saludos. Bueno, Gonzalo, ten en cuenta dos cosas. Primero, que este es un error muy común que cometen los inversores cuando invierten en acciones. Las acciones son volátiles, suban y bajan todo el tiempo, y lo peor que hacen los inversores es muchas veces comprar las acciones cuando están arriba y venderlas cuando están abajo. Entonces, lo primero que tenés que tener en cuenta cuando invertís en acciones es que es una inversión a mediano plazo. No es una inversión a 3 días, a 4 días, no es a un mes. Yo te diría que mínimo un año, y tenés que tratar de evitar esto de ver los precios todo el tiempo, porque si no te volvés loco. Tenés que tratar de apostar a largo plazo, mínimo un año, y de esta forma tratar de evitar este error recontra común que es comprar caro y vender barato. Generalmente cuando las acciones bajan y los fundamentals atrás no cambian, es momento de comprar, no de vender, y lamentablemente los inversores en general hacen lo contrario. Así que este es un punto muy importante, no te pasó solo a vos, Gonzalo, pasa a casi todos los inversores. Así que de esta forma contestamos la primera pregunta. Ahora vamos a meternos en el tema de dolarización y de sueldos en dólares y efectos de una dolarización. Hay muchas preguntas relacionadas a ese tema. Vamos a un comentario de Germán que dice lo siguiente, muy cortito, pero está muy relacionado a muchas preguntas que llegaron en la semana. Dice: en Ecuador la mitad de la población es pobre, y esto lo hizo en un video donde hablábamos de dolarización. Bueno, la dolarización es un elemento, es una herramienta que puede implementar un plan económico, un ministro de Economía de un país para lograr determinados fines. Es una de las tantas cosas que tienen que hacer los países para desarrollar. Y el principal efecto positivo de la dolarización para el caso de la Argentina es controlar la inflación, o más que controlar, eliminar de cuajo la inflación. Pero eso no implica que solo dolarizando vas a solucionar un montón de otros problemas que tiene la economía. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, que dolarizó en 1999, lo concreto es que desde 1999 Ecuador no tiene casi inflación, o tiene inflación al mismo ritmo que la inflación que puede tener la economía norteamericana. Y el gobierno de Ecuador es un desastre: déficit fiscal, medidas populistas, no hay respeto a la propiedad privada, hay un montón de problemas y un montón de ineficiencias que comete el gobierno de Ecuador, y a pesar de eso el ciudadano ecuatoriano puede tener acceso a una moneda estable, puede tener posibilidad de invertir y ahorrar sin mucha necesidad de volverse loco como tenemos que hacer acá en la Argentina, tiene acceso a crédito hipotecarios. Entonces, eso no quiere decir que todo esté perfecto en Ecuador, porque han implementado políticas muy malas, pero la parte monetaria la han cortado de cuajo y han logrado que gobiernos populistas y presidentes populistas no tengan la herramienta de emitir dinero indiscriminadamente, que es lo que provoca inflación en la Argentina, y de esa forma tienen un problema menos. Tienen que resolver los otros problemas. Así que en la Argentina la dolarización solo va a solucionar ese problema. Después hay que hacer muchas otras cosas más para volver a crecer y tener desarrollo económico, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora vamos a la tercera pregunta de Ariel. Dice: hola Fede, cuando puedas explicar cómo aumentarían los sueldos en dólares. Esto está referido al anterior Fede Tesoro Responde, donde abordamos este tema y dije que si les interesaba lo íbamos a abordar en otro video. Muchos comentarios sobre este tema, así que vamos a abordarlo. ¿Cómo podrían subir los sueldos en dólares en la Argentina durante el año 2024 y, en segundo lugar, durante el 2025 y 2026? Bueno, durante el año 2024 muchos analistas, y yo coincido también, prevén que la inflación va a correr de una forma más alta que el aumento del dólar. Por ejemplo, la inflación en el año puede ser 200% y la pérdida de valor del peso, es decir, la devaluación, puede estar en el 120, 130%. Entonces, eso va a provocar que muchos salarios de la economía argentina siguen a la inflación, no en forma inmediata, pero a mediano plazo siguen a la inflación. Muchas paritarias de los gremios y demás tratan de seguir en la inflación. Entonces, a mediano plazo, los salarios tendrían que aumentar un
200% en pesos, pero si el tipo de cambio te sube nada más un 100 o un 120%, entonces vos en vas a cobrar en pesos, pero pasados a dólares vas a cobrar más dólares. Entonces en dólares van a subir los sueldos de los argentinos pagados en pesos. Entonces esto va a ser un efecto bastante inmediato que se tendría que dar durante el año 2024. Pero el segundo efecto, que esto tarda más, se tiene que dar con el tiempo, seguramente no en el 2024 y tampoco en el 2025, pero con el tiempo, si se mantienen las políticas económicas que quiere mantener Milei, está relacionada a la cantidad de capital que hay en la economía. Los salarios, en definitiva, los define la cantidad de capital que hay en la economía. ¿O por qué un taxista en Nueva York, por ejemplo, tiene un ingreso que puede ser de, no sé, $5.000 mensuales? No lo sé, pero pongo un ejemplo cualquiera. Y en la Argentina puede tener un ingreso que puede ser de $1.000 mensuales. ¿Por qué esa diferencia? Porque los taxistas son mejores en Nueva York que en Argentina. No, porque el stock de capital en la economía norteamericana es mucho mayor que el stock de capital en la economía de Argentina. Entonces, si las cosas salen bien y empiezan a haber más capital en circulación en la economía, los salarios en dólares van a tender a crecer, pero eso es un efecto que se tiene que dar después con el tiempo. Así que esperemos que se dé, pero eso es una explicación un poco rápida de por qué se tendría que dar. Y la próxima pregunta en realidad es un testimonio de una persona que dice que ya está viendo ese aumento en su salario. Mirá, dice Valentín, de hecho no hace falta esperar, esto ya está pasando. A fines del año 2023 yo ganaba 260.000 con un dólar a 1.000. Ahora ya aproximo a 450.000 con un dólar a 1.200. La capacidad de ahorro se mantiene ya que gana más, si bien gastas más, pero también ahorras más. Por supuesto, acá hay tantos ejemplos como personas hay en la economía. Hay personas que siguen teniendo el mismo salario que tenían en noviembre del año pasado y hay otras personas que tienen salarios mucho más altos o que son independientes o que tienen negocios y pudieron ir subiendo los precios y de esta forma incrementar los precios. De hecho, los salarios en dólares ya han subido, como bien dice Valentín, durante los últimos 2-3 meses. Así que esto ya se está dando. Vamos con la cuarta o quinta pregunta, según como lo quieras ver. Ale dice, hola Fede, buenísimo. Así es, sigo siempre tu recomendación y la verdad que he ganado algunos dólares. Si las ON pagan en dólares tenés un buen retorno y son estables. Gracias por tu trabajo e información. Respecto al plazo fijo UVA son 180 días, que es una eternidad en este país. Si seguimos en el Crawling Peg al 2% y con subas de salarios por encima de esto, estaríamos recuperando los salarios en dólares. Eso es mi humilde opinión. Abrazos a todos. Bueno, Ale un poco está diciendo lo mismo que decía Valentín y un poco lo mismo que les vengo diciendo ahora. El gobierno dice que va a devaluar el dólar a un ritmo del 2% mensual, aunque es difícil que mantengan esto, y la inflación del último mes fue del 25%. Vamos a ver cuánto da la inflación de enero, pero seguramente de entre un 15 y un 20%. Entonces, de esta forma también los salarios están subiendo. Y también hace referencia, Ale, a las obligaciones negociables en dólares, que es uno de los instrumentos que creo que los inversores conservadores tienen que tener en cuenta en la Argentina. Vamos con la última. Dice Leo, Fede, muy interesante el análisis, pero una pregunta. ¿El argentino común a nivel, cómo lo beneficia la dolarización? ¿Vamos a ganar como ganamos acá en Estados Unidos? Se ve que Leo vive en Estados Unidos, una persona que trabaja todos los días en un trabajo normal, o esos quedarían como efecto colateral y queda fuera de este programa de dolarización. Bueno, la dolarización en realidad, yo lo veo desde este punto de vista. Yo lo veo que la dolarización en realidad es una forma de acercar los beneficios de operar y ahorrar en una moneda estable que ya tiene la clase media alta y la clase alta en la Argentina. Toda la clase media alta y toda la clase alta en la Argentina ahorra y le diría que transacciona gran parte de su dinero en dólares hoy. ¿Por qué? Porque tiene cuentas en Estados Unidos o tiene cuentas en Uruguay o se arregla para tener un ahorro en dólares. Entonces, de esta manera ya se está cubriendo en dólares. De hecho, hay más ahorros de argentinos en el exterior que en la Argentina. Por supuesto que la clase baja y la clase media baja lamentablemente no tiene acceso a esa herramienta porque gana muy pocos pesos y le quedan pocos pesos para pasarse a dólares, o tiene poca habilidad para generar ingresos en dólares. Si vos dolarizás, lo que haces es darle el beneficio de acceder a una moneda estable que te permita ahorrar e invertir y ser más confiable a toda la Argentina. Entonces, esto es un primer beneficio. El segundo beneficio es que puedas tener salarios en dólares más altos. Pero esto va a tardar, no va a venir de un día para el otro, como explicaba en la pregunta anterior. Así que espero, Leo, que pueda haber contestado tu consulta. De esta forma terminamos. Si tenés preguntas, ponedlas acá abajo que las contestamos en una próxima edición. Nos vemos pronto. Chau.